La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Hoy nosotros vamos a hablar de un tema súper importante. Vamos a hablar de prevención de suicidio infanto-juvenil. Obviamente, ya les digo, es muy importante porque la prevención. Estamos hablando de un tema muy doloroso, un tema que ocurre y de repente hay épocas que como que pasan, hay más cantidad o nos enteramos a través de la prensa de más cantidad de suicidios infanto-juveniles. ¿Tiene que ver? ¿Eso se contagia? ¿Qué es? Le vamos a preguntar a nuestra invitada, la doctora Lourdes Zelaya, ella es psiquiatra, sobre el tema de la prevención, porque de eso vamos a hablar, de cómo prevenir el suicidio infanto-juvenil. Señor director, tenemos una placa para interiorizarnos un poquito más en este tema. La OMS alertó que los suicidios constituyen un problema de salud pública que está oculto, con especial prevalencia en países en desarrollo, donde se da el 75% de los casos. La depresión mayor es la primera causa de suicidio en el mundo. Es más prevalente en adolescentes que en niños, pero también se puede ver en niños de corta edad, a partir de la etapa preescolar. Bueno, y esto es verdad que nos asusta y decimos cómo puede una persona, un niño, un adolescente tomar esa decisión, que lo lleva a esa decisión de acabar con su vida, de suicidarse. Vamos a hablar de este tema y vamos a aprender cómo prevenir, que es lo más importante. Al inicio del programa, nosotros ¿qué hacemos? Agradecemos a las marcas y a las empresas que nos están apoyando, muchas gracias. Y hacemos un ejercicio de la gratitud que nos hace mucho bien. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos, esto es Padres al Día. Hacemos un pequeño corte. Enseguida estamos con nuestra invitada. Estamos con nuestra invitada, la doctora Lourdes Zelaya, psiquiatra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muy bien, gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí y sobre todo para hablar de este tema, nosotros vamos a hablar de la prevención del suicidio infanto-juvenil. Ahora, ¿por qué? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Qué lleva a un niño, a un adolescente, a un joven a tomar esa decisión tan drástica de terminar con su vida? Bueno, lo más importante que tenemos que entender es que el suicidio está, digamos, la antesala del suicidio es la conducta suicida. Ajá. La conducta suicida tiene que ver con una percepción del niño o del adolescente o del individuo, en cualquier caso, de que la situación no tiene salida. La percepción de que no hay opción posible a la situación. Entonces los niños entran en desesperanza, entran en desesperación. Hay que entender que el niño está en una situación muy particular de dependencia, tanto como el adolescente, de los padres, de los adultos que lo cuidan. Entonces, realmente muchas veces el niño no es capaz de cambiar la situación que está viviendo. No es capaz de modificar las circunstancias de su vida como lo podría hacer el adulto, ¿verdad? Sino que depende de aquellos que están en su entorno. Entonces, ¿qué tenemos que entender? El por qué pasa por un estado en donde el niño o el adolescente percibe que no existe salida,
que no hay opción posible para solucionar una situación o evento determinado. Bueno, pero evidentemente tenemos que decir, siempre hay solución para todo. O sea, no importa de qué pienses, todo tiene solución. Bueno, pero recordemos que la percepción de un ser humano es lo que define su conducta. Claro. Entonces, si yo percibo que todas las posibilidades dentro de mi etapa de desarrollo, ya sea de escolar o de adolescente, no me permiten ver una salida, la opción es el suicidio. Claro. Bueno, doctora, pero vemos, por ejemplo, en prensa, ¿verdad? En las noticias, de repente hay chicos niños que se suicidaron y dejaron una nota diciendo porque tenían malas notas y el papá le iba a retar. O sea, ese Así tipo mismo. de cosas que uno le dice, Dios mío, ¿qué es? Claro, por eso es muy importante que podamos entender cómo influye todo lo que decimos a los niños o cómo influye el valor que los adultos les damos a las cosas de la vida. Sí. Un niño, o sea, las notas de un niño no pueden valer más que el niño mismo. Pero claro. El valor de un niño no puede estar medido por su rendimiento académico, pero existen situaciones de padres que dan ese mensaje, en donde pareciera que el valor del niño se mide por sus notas, o se mide por sus éxitos, o se mide por su relacionamiento social o el liderazgo en su grupo, no por el valor del niño, claro, como ser humano. O sea, el niño siente que el papá o la mamá le quieren si él es bueno, si saca buenas notas, si es exitoso, si mete gol, si qué sé yo. Así mismo. Entonces tenemos que ver exactamente, pareciera desde afuera, que no es tan importante el evento como para que el niño reaccione de esa manera. Claro. Pero tenemos que ver qué es lo que siente el niño con respecto a sí mismo. Y muchas veces, pregunto, los padres pueden dar esa impresión en el niño, pero que no es real en ellos, ¿verdad? O sea, no es que le van a dejar de querer si no saca buenas notas, pero pueden dar esa impresión en el hijo. Pueden dar esa impresión y muchas veces los mensajes también son muy claros. Ejemplo, hay madres que tienen muy en cuenta la belleza de los hijos. Hay madres que tienen muy en cuenta el peso de los adolescentes, de las hijas adolescentes, el funcionamiento social de su hija, más que el valor de lo que es un adolescente o un niño. Entonces podemos dar mensajes muy equivocados, en donde el niño adolescente se siente en una situación en donde realmente las cosas no tienen salida. También ocurre a veces de que son víctimas de eventos traumáticos, llámese abusos, llámese pérdidas, llámese fracasos muy importantes, en donde realmente ellos no se sienten apoyados, acompañados, asistidos como para enfrentar ese tipo de situaciones solos. Y esa soledad, esa angustia, esa desesperanza, esa desesperación es lo que los lleva de vuelta a no encontrar la salida. Claro. Bueno, entonces todas estas situaciones que nos estuvo diciendo hablan de que el niño se siente solo, de que el adolescente se siente solo, porque cuando te sentís, a lo mejor vos decís, bueno, esto no sé cómo voy a solucionar esto, pero sabés que tenés a tu papá o a tu mamá, o no sé, a una amiga, a un hermano, entonces que va a estar contigo apoyándote, la perspectiva es otra. La perspectiva es otra. Hay que entender también que una de las causas más importantes de suicidio es la depresión en los niños y adolescentes. Si hablamos de depresión, sabemos que cuando un niño está deprimido, independientemente de su etapa de desarrollo, sea preescolar, escolar o adolescente, el niño percibe que nadie lo quiere, percibe que nadie lo acompaña en su entorno, percibe que no hay futuro, que no hay posibilidades de salir adelante. Entonces la depresión empeora aún más esa percepción y hace que sea mucho más fácil para el niño tomar una determinación.
Bueno, qué difícil este tema, pero nosotros vamos a apuntar a la prevención, que es lo más importante. Porque también otra de las cosas, creo yo, usted es la especialista, pero cuando suceden estas cosas, la familia se sorprende. O sea, no se dio cuenta nunca de que ese niño, ese adolescente estaba con tantos problemas o que realmente su visión de la vida era así tan negra y tan sin salida. Sí, hay que entender que el niño tiene algo que se llama afecto reactivo. ¿Qué quiere decir? Que el niño, independientemente de sus sufrimientos, el adolescente también, trata de seguir adelante con el juego, con sus actividades, tal vez no como antes, pero intenta. E inclusive en el rostro, si le mostrás algo bueno, trata de alegrarse, trata de contenerse, trata de superarse. Entonces a veces es un poco engañoso el tema de depresión en el grupo infanto-juvenil, porque a veces tenemos problemas de conducta, que es lo que marca la depresión en los adolescentes, mucha irritabilidad, fugas del hogar, conductas de riesgo, y los padres a veces interpretan como que es parte de la adolescencia. Rebeldía. Claro, rebeldía exagerada, más que lo que uno hubiera esperado en un adolescente, conducta oposicional, y los padres o el grupo general familiar interpreta como un adolescente caprichoso o un adolescente maleducado. No nos detenemos a pensar, y esto sí querría hacer énfasis, en que cuando vemos una conducta no estándar dentro del patrón de conducta de un niño, deberíamos preguntarnos por qué. No deberíamos simplemente decir, este chico es maleducado, es un rebelde, es un oposicional, es un chico inapropiado, sino hacernos la pregunta, ¿pero qué está pasando? ¿Qué ocurre si esa conducta no era así antes? Porque esa es una pregunta salvadora. Claro. Bueno, ¿y una orientación para los padres? ¿Qué cosas nos tienen que llamar la atención? Porque si el niño y el adolescente trata de alegrarse, trata de disimular o quiere estar bien, ¿qué cosas nos deberían llamar la atención a los padres diciendo, acá pasa algo, tengo que interactuar, consultar, hablar con mi hijo o con un profesional? Sí. Cualquier cambio de conducta que se da en un niño, diferente a la conducta previa, porque cada padre o madre conoce a su hijo, conoce lo que es normal en el patrón de conducta de su hijo. Entonces, un niño que normalmente es alegre, entusiasta, un chico que es activo en las actividades escolares y de pronto se empieza a poner más pensativo, se aísla más, está más irritable, está más caprichoso, su conducta empieza a ser desordenada, o sea, tiene que llamarnos la atención inmediatamente. Porque el niño escolar y el adolescente expresan mucho lo que ocurre en su mundo interno a través de su conducta. Y la conducta es el termómetro del mundo interno. Claro. Esa conducta, cuando está regulada dentro de lo que es su conducta habitual, estamos bien, pero si hay algo distinto, hay que reaccionar. Hay que reaccionar y hay que tomarse el tiempo y hay que empezar a interiorizarse de qué es lo que está ocurriendo. ¿El primer paso sería hablar con el hijo? El primer paso sería hablar, depende mucho de la edad, pero siempre hablar con el hijo y hablar de acuerdo a la etapa de desarrollo. Porque a un niño pequeño uno le puede decir, ¿estás triste? ¿No estás triste? A veces no puede explicar muy bien los estados de ánimo, pero sí puede explicar que le está yendo mal en el colegio, o puede explicar que un compañerito le está haciendo algo, o puede explicar que alguien lo está lastimando, ¿verdad? Esa confianza, esa apertura que se le da a un niño de decir, yo estoy acá para escucharte, yo soy de tu equipo, yo voy a estar a tu lado, yo puedo escuchar lo peor que me puedas contar, porque los padres a veces se muestran en una posición en que no pueden manejar nada de lo que el niño les cuenta. El niño les cuenta algo y los padres reaccionan mal. Claro. Entonces el niño pierde la confianza con el adulto de poder realmente expresar sus sentimientos. Si yo le cuento a mamá algo y mamá pega el grito y reacciona mucho peor, nunca más le cuento. Cierto, cierto.
O sea, yo soy la adulta como mamá o papá y tengo que ser capaz de manejar mucho mejor los problemas de mi hijo que el que es pequeño. Claro. Sin embargo, a veces se da una situación inversa. Claro. Y eso hace que se corte la comunicación. Totalmente. Porque si yo le voy a contar algo a mi mamá, a mi papá, obviamente una metida de pata o algo que hice mal, y me va a mandar a la China, entonces la próxima vez y me castiga y todo, y no me escucha, no me pregunta por qué, porque ese es el tema, ¿verdad? Ese es el tema. El castigo y las sanciones o lo que sea, obviamente que uno tiene que educar a los hijos, pero hay que escucharles y preguntarles por qué hicieron lo que hicieron, ¿verdad? O qué les llevó a hacer eso. Por supuesto. Ejemplo, si traigo malas notas o me aplacé en un examen, bueno, lo que un padre diría es, bueno, esto lo que significa es que no leíste bien el contenido, vamos a tener que leer de vuelta y vas a tener que darle más tiempo a esto. Claro, pero no, es una pero tragedia. Es eso nada más. O sea, el progenitor, el papá, la mamá tienen que ofrecer soluciones. Esta es la situación, esto es lo que está mal y esta es la manera en que lo vamos a arreglar. Ahora, una reacción diferente sería, traigo malas notas, me aplazo y hay un escándalo en mi casa. Entonces es un adulto que no puede manejar una situación mínima de un aplazo de un niño. Claro. Y eso hace que la próxima vez el hijo copie. Lo que trampa. sea, con cualquier tal de no... cosa, con tal de que no traer una mala nota para evitar todo ese escándalo. Claro. Y ahí no se está educando al hijo. No se está educando. Lo mismo pasa con un adolescente, una niña adolescente o un varón adolescente puede haber estado expuesto a situaciones de abuso, por ejemplo. Y es importante que el papá o la mamá puedan decir, bueno, si esto ocurrió, esto es lo que vamos a hacer, tranquilo, vamos a resolverlo. Yo soy el adulto, yo voy a resolverlo. Es importante tomar el control de adulto. Porque el niño está desesperado, porque no lo pudo manejar. Porque hay situaciones en donde el niño siente que se equivocó o siente que pudo haber hecho algo y sin embargo muchas veces en situación de víctima es muy poco lo que uno puede hacer. Claro. Súper claro lo que nos está comentando la doctora Lourdes Zelaya, ella es psiquiatra. Estamos comenzando recién el programa hablando de prevención de suicidio infanto-juvenil. Hacemos un pequeño corte. A la vuelta, continuamos charlando. Continuamos hablando con nuestra invitada, la doctora Lourdes Zelaya, psiquiatra, nuestro tema prevención del suicidio infanto-juvenil. Y vamos a ver este material que habla de signos de depresión en niños. Por favor. Signos de depresión en niños. Puede notarse un cambio significativo con respecto al estado habitual del niño, que se encuentre más retraído, con mal humor, o que le dejan de interesar los juegos que realiza cotidianamente y que antes disfrutaba, o hacer berrinches. Otros signos son un bajón en el rendimiento escolar. Los niños con depresión pueden manifestar síntomas gastrointestinales, se quejan de dolor de panza, diarreas frecuentes, dolor de cabeza que no son explicados por un cuadro médico. Los niños, por su corta edad o porque no han completado el desarrollo del lenguaje, pueden expresar sus pensamientos negativos como quejas físicas, expresión de tristeza o evitar mirar a los ojos. Es así. Es importante entender y tener en cuenta la etapa evolutiva. La depresión infantil tiene que ver en la etapa preescolar con una conducta muy disruptiva, con desorganización en la conducta del niño, con irritabilidad, pueden aparecer problemas en el sueño, en el patrón de sueño, problemas en el patrón de alimentación. La madre dice no come como antes, no está durmiendo como antes, está más irritable, no sé qué le pasa, se pone caprichoso, oposicional. En la etapa escolar primaria, lo que marca la depresión infantil generalmente son el bajón en el rendimiento académico.
Lo nota la maestra, lo nota la mamá, las notas empiezan a ir para abajo, se aísla más, no quiere jugar a veces. Los compañeros se dan cuenta de que el niño tiene reacciones de repente de mucha irritabilidad, se pelea más con los compañeros, con la familia, se pone malhumorado, también puede haber problemas del patrón de sueño. Y ya en etapa escolar los niños empiezan a hablar sobre sus ideas de muerte y dicen: me quiero morir, ya no quiero vivir más, o le avisan a los padres, dicen: bueno, yo me voy a hacer algo, o ya empiezan a entender y a hablar sobre esas cosas, empiezan a avisar, hacen cartitas, hacen dibujos. A veces los dibujos son muy importantes y los padres encuentran estos dibujos a veces mucho después de un intento de suicidio. Entonces, ¿qué es lo que uno saca en conclusión? De que los padres normalmente no miramos. Claro. No estamos en contacto con lo que el niño dibuja, con lo que hace. ¿Y qué, por ejemplo, dibuja que nos puede llamar la atención? Dibujan, por ejemplo, cruces, dibujan, por ejemplo, ataúdes, dibujan, por ejemplo... Relacionado con la muerte. Totalmente relacionados con la muerte. Y sí, recuerdo un dibujo muy bueno de un niño que intentó suicidarse, que él sí dibujaba a un chico ahorcándose. Qué bárbaro. Así de claro. Y dibujan a veces en blanco y negro, sin colores. Es muy angustiante a veces el dibujo y es muy... la depresión es clara en el dibujo de los niños. A veces hacen notas, a veces hablan del cielo, hablan de que van a estar mejor allí, ¿verdad? Entonces ellos tienen su manera de avisar. Pero si nosotros no miramos, claro, si no estamos en contacto, si no revisamos esos materiales, si de tanto en tanto no miramos los cuadernos y cómo están yendo, es difícil. A veces las maestras se dan cuenta antes que los padres por los dibujos de los niños. Pero eso es una llamada de atención gigantesca a los padres. ¿Cómo los papás no vamos a mirar el cuaderno de nuestros hijos? Claro. ¿Cómo no vamos a...? O sea, a lo mejor te muestra y vos mirás, pero no ves. ¿Cómo no ves eso que está dibujando o cómo se está comportando, verdad? El niño trata de expresar claramente sus pensamientos. A veces uno le dice a un niño: hace una oración con tristeza, por ejemplo, Sí. y hacen una oración perfecta de lo que ellos piensan. Entonces es bueno que miremos, revisemos lo que ellos dibujan, lo que ellos hacen, cómo se comportan. A veces ya no tienen ganas de hacer las tareas o empiezan a cambiar hasta la letra o ya no le ponen los detalles que le ponían antes a los deberes. Hay que mirar ese tipo de cosas. Y en la adolescencia lo que marca la depresión son las conductas de riesgo. Niñas que se exponen a situaciones de riesgo, niños, adolescentes que se exponen a conductas de riesgo, usan alcohol, usan drogas, temas de promiscuidad, fugas del hogar, relaciones amorosas de riesgo. Eso marca la diferencia y una conducta muy oposicional con los padres, de mucha rebeldía, de una necesidad exagerada de contención por parte de los padres, en donde los padres dicen: no puedo, no sé, me supera, no sé lo que... No sé qué hacer, no sé qué ya hacer. no sé más qué hacer con él. Ya no sé más qué hacer. Entonces hay que escuchar, y tanto los adolescentes como los niños hablan muy bien con los terapeutas. Hablan muy bien con la maestra, si la maestra les da esa oportunidad, o con un familiar que es receptivo a escucharlos. Pero escuchar, y voy a insistir porque estamos hablando de prevención, Sí. Escuchar no quiere decir escuchar la información. Escuchar quiere decir escuchar desde el corazón, siendo padres, Claro. sin juzgar, sin herir, sin lastimar y sin opinar algo que no corresponde. Claro. A que los padres generalmente hacemos todo lo contrario, pero bueno, para eso estamos acá aprendiendo, porque estamos hablando de algo muy importante, la prevención del suicidio infanto-juvenil, pero si hacemos todo esto que nos está comentando nuestra invitada,
vamos a poder prevenir un montón de otras cosas también. No solamente lo terrible y final que es el suicidio, sino la soledad de nuestros hijos, la depresión de nuestros hijos. Nos vamos a poder dar cuenta y entonces tratar de solucionar de alguna manera eso. Pero si no sabemos ni nos damos cuenta, y vivimos para trabajar y para esto y para lo otro, y los hijos crecen así como yuyitos en un baldío, sin cuidado. Entonces, ¿qué vamos a esperar, verdad? ¿Cómo vamos a después nos sorprendemos del resultado? Y el resultado es cosechamos lo que sembramos. Entonces hay que mirar, escuchar y ver a los chicos. Tenemos tiempo para un material. Muy bien. Vamos a ver este siguiente material, por favor. Situaciones que afectan a los adolescentes. Para algunos adolescentes, los cambios normales del desarrollo, a veces acompañados por otros hechos o cambios en la familia, como el divorcio o la mudanza a una nueva comunidad, cambios de amistades, dificultades en la escuela u otras pérdidas, pueden causar gran perturbación y resultar angustiantes. Los problemas pueden verse como demasiado violentos o difíciles de sobrellevar. Para algunos, el suicidio puede parecer una solución. Sí, especialmente en el grupo de los adolescentes, los factores precipitantes son muy importantes. Ejemplo, si tenemos una situación de bullying escolar, donde el niño cada día es llevado por los padres al colegio y tiene que enfrentarse con la burla de los compañeros, burla, a veces también manoseos, a veces agresiones físicas de los compañeros, entonces el ambiente escolar se convierte en un lugar muy hostil en el que hay que vivir. Y el niño está supuestamente obligado a ir a educarse, pero las condiciones no están dadas para que se eduque apropiadamente. Muchas veces en los colegios tenemos situaciones donde ni los profesores están enterados que el chico está siendo realmente manoseado o realmente acosado por sus compañeros o agredido. Hemos tenido situaciones muy graves y no en colegios del interior, mucho más, ¿verdad? Pero también en colegios de la ciudad, donde los chicos en los baños se les hace de todo, se les dice de todo, se les lastima, y sin embargo a veces la comunidad escolar no está ni enterada y el niño está sobrellevando todo esto bajo amenazas sin poder conversar con nadie, porque generalmente los agresores los amenazan de hacerle algo a los padres, de contarle a la maestra, de cosas que a lo mejor ni van a ocurrir. O sea, imagínate la situación desesperada de un adolescente frente a ese tipo de situaciones en donde debe ir todos los días a educarse. Claro, qué desesperación. Qué desesperación. Entonces, tenemos que entender que el suicidio siempre es en respuesta a la situación sin salida, a la desesperación sin salida. Si aparte de eso en mi casa no tengo a nadie que pueda ayudarme con esa situación, que pueda escucharme y que pueda intervenir adecuadamente. O también a veces en mi casa llego y me maltratan. Claro. Pareciera que en la vida no hay opciones. Entonces tenemos que entender. Lo mismo pasa con el fracaso en las relaciones amorosas, los primeros fracasos. La novia le dejó. Dios mío, se te acaba el mundo. Se acaba el mundo, el novio, resulta que le gustó otra chica. Bueno, son situaciones muy graves para los adolescentes. Y si bien para los padres puede parecer de que la situación no es tan grave, para el adolescente, dentro de lo que es su mundo, se le cae el mundo. Se le cae el mundo, tiene que ver cómo resolverlo. Y allí es donde el apoyo de los padres es vital y el apoyo de los amigos. Claro. Y darle importancia, no decir, ay, pero no, papá, así, eso ya va a pasar y bla, bla, bla. Y no se le da la importancia que tiene para ese adolescente. A veces ocurre que estos chicos, aparte de tener todas estas pérdidas, tienen múltiples pérdidas. Ejemplo, tienen problemas con la novia, la mamá está enferma, no hay papá en la casa, o los padres están divorciados, o los padres están desinteresados porque todo el día hay están papá, trabajando. pero no sirve ni para tranca de puerta.
todo ese tipo de cosas. Entonces las pérdidas se suman, Claro. los eventos se suman. Entonces es muy fácil entrar en una situación en donde ya no hay salida. Pareciera que nada puede resolverse. Bueno, y ahí es el momento en que el adolescente o el joven piensa y toma una decisión drástica. Como es el suicidio. Así mismo. Por eso es importante entender que no solo los padres, sino todos los miembros de la comunidad debemos estar conscientes de nuestra responsabilidad de adultos. Ahí está. Ejemplo, si soy profesora y veo que mi alumno está mal, puedo ser la llave. Sí. O sea, una palabra, un abrazo, un apoyo, un estamos acá para vos, vamos a resolverlo, vamos a ver cómo hacemos. Aunque vos no veas, yo sé la solución, Claro. porque a veces esa es la manera de hablar un poco con el niño, porque tampoco uno puede entrar en algo muy complejo, Claro. sino decir, mira, no importa que a vos te parezca que no hay Imposible. solución, pero ¿sabes qué? Yo tengo la solución. Estoy segura que voy a poder resolverlo. Entonces uno le saca un poco el control de la desesperanza. Ay, interesantísimo. Tenemos que hacer un corte. Bueno, volvemos. Tenemos que aprender a prevenir todo lo malo, todo lo que se pueda prevenir y que sea malo para nuestros hijos. Vamos a aprender y vamos a seguir charlando aquí. Volvemos ya. Continuamos. Tenemos muchísimos materiales súper interesantes que quiero compartir con todos ustedes y nuestra invitada nos va a decir, justamente nos va a dar su parecido. Vamos con este siguiente material, por favor. Recomendaciones para los padres. Los padres deben mantenerse atentos a los cambios de actitud tales como cambios en los hábitos alimenticios y del sueño, pérdida de interés en las actividades habituales, retraimiento hacia los amigos y miembros de la familia, emociones reprimidas, alejamiento o huida, uso de alcohol y de drogas, descuido del aspecto personal, situaciones de riesgo innecesarias, preocupación acerca de la muerte, aumento de molestias físicas asociadas a conflictos emocionales como dolores de estómago, de cabeza y fatiga, pérdida de interés por la escuela o el trabajo escolar, falta de respuesta a los elogios, aviso de planes o intentos de suicidarse. Son síntomas de depresión, o sea, estar atento a que el niño o el adolescente no esté deprimido. Hablábamos de una conducta normal que yo conozco como mamá y papá y que ahora ha cambiado, que hay algo que me llama la atención. Esa agudeza, esa intuición es lo que marca la diferencia. Algo está mal con mi hijo. Necesito que un profesional lo vea. Así como cuando tenemos un dolor de cabeza, que tenemos que ir al médico, cuando vemos estas señales de alarma, tenemos que recurrir a los profesionales de salud mental, sea un psicólogo o un psiquiatra. Tenemos que recurrir inmediatamente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos como padres verificar qué tan grave es todo esto y recibir las orientaciones correspondientes. También es muy importante, ya habíamos mencionado las señales de la depresión según las etapas evolutivas y sobre todo saber que el que va a hacer un intento de suicidio siempre avisa. No, es como lo que se dice siempre, el que avisa no va a hacer. Viene avisando por meses a veces. Lo que pasa es que no se le da la importancia correspondiente. Me quiero morir, ya no quiero vivir, ya no quiero seguir, ya no quiero, hace dibujos, deja notas, tiene conductas realmente... O sea, eso ya nos tiene que alertar. Ya tiene que alertarnos. Tenemos ahora un material, le interrumpo porque habla justamente de eso, señales de alerta. Vamos a ver, por favor. Señales de alerta. Dice a menudo, quiero matarme o voy a suicidarme. Da señales verbales como, no seré un problema por mucho tiempo más o, si me pasa algo, quiero que sepan que...
regala sus objetos favoritos, tira sus pertenencias importantes, se pone alegre repentinamente luego de un periodo de depresión, puede expresar pensamientos extraños, escribe una o varias notas de suicidio. Asimismo, repito, siempre el suicida avisa. Avisa y da señales de lo que va a ocurrir. No escuchamos, muchas veces no escuchamos, pero el niño y el adolescente permanentemente están haciendo cosas para expresar qué es lo que están viviendo. Entonces, miremos los dibujos, escuchemos lo que el niño dice, porque a veces un niño dice, me quiero morir, me castigaste mucho, ya no quiero vivir, me quiero morir, y la mamá dice, bueno, morite, haz lo que quieras, me voy a suicidar, entonces suicídate, de una vez por todas suicídate. Entonces no estamos escuchando, claro. No estamos escuchando. El niño empieza a dar las señales, el grito de ayuda. Y ahí es donde los padres tienen que reaccionar para ayudar. ¿Y qué tiene que hacer un padre si el hijo le dice, no quiero vivir, me quiero suicidar, me castigas demasiado? Yo creo que es el momento en que uno tiene que decir, pero obviamente que algo está muy mal y me imagino que te estás sintiendo exageradamente mal para decirme de que vos estás queriendo morirte. Lo que tenemos que hacer ahora es ver qué es lo que te está haciendo sentir así, para ver cómo lo solucionamos. Estoy segura de que vamos a encontrar la solución, vamos a ir a un profesional o vamos, si me explicas bien, vemos cómo hacemos y vamos a resolver esto. O sea, empezar a abrir las opciones, claro. Porque el niño no puede ver. Y recordarle que le queremos y que le amamos. Por supuesto. Y de que vamos a tomar control de esa problemática donde él no puede ver las soluciones. Claro. Bueno, el siguiente material habla de qué significan las amenazas de suicidio. Vamos a ver. ¿Qué significan las amenazas de suicidio? Las amenazas de suicidio significan desesperación y un pedido de auxilio. Siempre se deben tomar en serio los sentimientos, pensamientos, comportamientos o planes de suicidio. Todo niño o adolescente que expresa ideas de suicidio debe ser sometido a una evaluación médica de inmediato y su tratamiento debe durar lo suficiente hasta recuperar la estabilidad física y emocional. A veces esto no basta y es necesario de la ayuda y evaluación de toda la familia para superar este trance tan angustiante, haciéndose necesaria una terapia de familia. Sí. Hablamos un poquito antes de que el niño está en una situación de dependencia y no puede por sí solo resolver las situaciones de la vida o modificar las situaciones del entorno familiar, por ejemplo. Son los adultos los que deben hacer eso. Cuando el niño no encuentra esa solución y los adultos tampoco aportan ningún tipo de soluciones donde se siente sin salida. Sin salida. Tenemos preguntas de la gente. Vamos a ver, por favor, señor director, ¿sí? Marcela de Villarrica dice, ¿cuál es la mejor forma de hablarle a un adolescente que piensa suicidarse? La mejor forma de hablarle es, uno, ofrecer una evaluación inmediata, decir, así como hay doctor para todas las cosas, hay doctor para esto también, vamos, te acompaño y vemos qué está haciendo. Ponerse receptivo al problema, qué es lo que está ocurriendo, podés confiar en mí, yo puedo ayudarte, estoy en control, puedo hacerlo. Las opciones te las voy a ofrecer yo, si vos no lo ves, voy a ofrecer yo las opciones. Y esto tiene solución aunque vos no lo puedas ver ahora. Entonces, de inmediato, ver la seguridad de ese adolescente, llevarlo a un lugar seguro, a ser evaluado y sobre todo empezar a supervisarlo de inmediato 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros a veces le decimos a los padres, este chico tiene un alto porcentaje de que pueda intentar suicidarse, requiere de una supervisión cercana, requiere que estés allí en este momento porque no está muy desesperanzado. Y los padres lo dejan con la empleada. Y los padres dejan a mano medicamentos, y los padres dejan a mano objetos cortantes, y los padres dejan a mano armas. Y la disponibilidad de los medios hace que el intento de suicidio sea mucho más alta.
Pero ¿cómo van a dejar todo eso si ya se les avisa? Bueno, entonces por eso hablo. Los padres tenemos que estar muy conscientes de que si mi hijo o mi sobrino está con idea suicida, uno no tiene que tener disponibilidad de medios para realizar el acto, porque él no está pudiendo pensar adecuadamente. Tiene que estar supervisado, tiene que tener apoyo continuo de familiares o de acompañamiento. Y acompañamiento médico en el sentido de medicación o psicoterapia o lo que fuese, así como supervisamos la aspirina, supervisamos todo lo que el niño tiene que tomar. Muchas veces hay chicos que intentan suicidarse con la misma medicación que le ha sido prescripta porque los padres se han olvidado o no han tomado las precauciones de guardar los medicamentos. Claro, hay que tomar en serio este tema, no decir no, dice nomás y no va a hacer, porque calculo que eso es lo que los padres piensan, porque si no, en general los padres hablan, dicen, mi hijo me está manipulando, dice que se va a suicidar. Es pura manipulación. Yo siempre digo esto y quiero repetir para todos, ¿verdad? En este tipo de cosas no hay falsas alarmas. Tenemos otra consulta, vamos a ver, por favor. Juan Carlos de San Bernardino dice, ¿el comportamiento de los padres influye en el pensamiento de suicidio de los hijos? Totalmente. Un niño que se siente o un adolescente que se siente amado, contenido, valorado y sabe que puede contar con los adultos referentes, aunque se sienta deprimido, no intentaría, porque sabe que va a tener esa contención. El que intenta porque no tiene salida. La percepción de los padres, las palabras, los mensajes definen la conducta del niño. Qué fuerte y qué bueno también, ¿verdad? Porque está en nuestras manos al final. Hay que ver qué decimos y qué hacemos. Claro. Porque eso define la conducta de nuestros hijos. Define la conducta. Y lo más triste es que pareciera que a veces los adultos no nos damos cuenta del porcentaje de responsabilidad que tenemos en la conducta del niño. Entonces los padres dicen, mi hijo está triste, mi hijo se quiere suicidar, mi hijo, pero es como que el niño hace todo mal y el padre no tiene responsabilidad en eso. Claro. Pero los padres tenemos que darnos cuenta de que si el niño está así, hay una porción importante de responsabilidad nuestra en esa conducta del niño. Tenemos que hacer un corte, me están indicando a la vuelta parte final de nuestro programa. Súper interesante. La parte final de nuestro programa con la doctora Lourdes Zelaya, psiquiatra, a quien agradecemos muchísimo la presencia. Doctora, nos enseñás, nos abrís, nos mostrás un panorama diferente, muy importante, porque yo decía al inicio del programa, Dios mío, prevención de suicidio infanto-juvenil, qué tema más denso, cómo vamos a hablar de esto. Sin embargo, doctora, vos nos das a nosotros, y espero que ustedes también, una solución, una esperanza, una cuestión de que está en nosotros, en los padres, en los adultos, en los tíos, en los maestros, en todo lo que rodeamos a los adolescentes y a los niños, de poder abrir los ojos, los oídos, mirar, ver, escuchar y que ellos se sientan contenidos. O sea, ¿se puede prevenir, doctora? Se puede prevenir. Es totalmente prevenible. Y hay que atender a las señales. Así mismo. Bueno, ¿qué le decís a los papás y a las mamás que están viendo el programa? Parte final. Parte final, amar a los hijos significa valorar a los hijos, escuchar a los hijos de corazón, significa respetar a los hijos, significa tratar de descubrir y comprender el mundo interno de los niños y de los adolescentes, entender la responsabilidad enorme de llevar vidas adelante, de apoyar la vida de un ser humano y llevarle a destino seguro.
y significa protegerlo. Y la protección de un niño o un adolescente pasa por hacerlo sentir bien consigo mismo, pasa por estar al lado, ser parte de su vida, no dejar que viva su vida, sino ser parte de la vida de ese hijo que hemos traído al mundo. Entonces, la prevención pasa por la responsabilidad que tenemos todos los adultos y no solamente los padres, de acompañar estas vidas pequeñas a desarrollarse en adultos fuertes y fortalecidos emocionalmente para que ellos en el mañana puedan ayudar a otras personas. Qué lindo, me encantó. Muchas gracias, doctora. Gracias a vos por la Te esperamos en un próximo programa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao, que pasen bien. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.